Buenas tardes, profesor y compañeros. El tema que escogí para el foro de esta semana trata sobre las normas internacionales de contabilidad para el sector público, normas número 14, la cual se refiere a los hechos ocurridos después de la fecha de presentación de los estados financieros. Esta norma fue elaborada a partir de las NIC 10, hechos ocurridos después de la fecha del balance. Primero que todo, quiero que conozcamos el objetivo y el alcance de la norma en mención. El objetivo es determinar cuándo proceder a realizar un ajuste en los estados financieros de una entidad. En cuanto al alcance, hay dos factores. Uno, que una entidad que prepare y presente estados financieros bajo la base contable de acumulación o devengo debe presentar esta norma en la contabilización y en las revelaciones. Recordemos que la base contable de acumulación o devengo se refiere a reconocer los hechos en el momento en el que ocurrieron. El segundo factor es que la presente norma se aplica para todas las entidades del sector público, excepto para las empresas públicas. A las empresas públicas se les recomienda aplicar las normas internacionales de contabilidad. Entonces, conozcamos un poco más de la naturaleza de esta norma, definiendo qué son los hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros. Entonces, son todos aquellos hechos favorables o desfavorables que ocurrieron entre la fecha de presentación y la fecha en la que los mismos fueron autorizados para su emisión. Entonces, definamos también qué es presentación, cuál es la fecha de presentación. Esta se refiere al último día del periodo sobre el que se informa. Tomemos como ejemplo diciembre 31. Y la fecha de autorización es la fecha en la que los estados financieros reciben aprobación por parte de la persona o consejo que cuenta con dicha autoridad. Un ejemplo sería marzo 15. Es importante saber que para el reconocimiento de las entidades o responsables gubernamentales solo podrán modificar los valores reconocidos en los estados financieros si estos ameritan un tipo de ajuste. Y esto dependerá de si los hechos proporcionan una suficiente información adicional sobre las condiciones existentes en la fecha de los estados financieros y si existe suficiente evidencia de que serán llevados a cabo. Tomando un ejemplo, puede ser la resolución del litigio judicial después de la fecha de los estados financieros. Un ejemplo es resolución a febrero 10, en la que confirme que la entidad ya tenía una obligación en la fecha de los estados financieros, o sea, anterior a diciembre 31. En este caso, la entidad debe realizar un ajuste a la provisión previamente reconocida o reconocer la provisión en vez de revelar un pasivo contingente. ¿Por qué? Porque ya hay una certeza gracias a la resolución. Entonces, con lo anterior entendemos de que es un hecho que ocurrió entre el lapso de tiempo, presentación y autorización, con el que se cuenta con la suficiente evidencia, o sea, el litigio judicial, para proceder a realizar el debido ajuste o reconocimiento en la provisión. Otro caso que requiere ajuste en los estados financieros es cuando se descubren fraudes o errores que demuestran que los estados financieros eran incorrectos. Bueno, entonces vamos a identificar cuando un hecho ocurrido después de la presentación de los estados financieros no implica un ajuste. Simplemente es cuando hay indicativos de que aparecieron después de la fecha de presentación, o sea, todo lo contrario a lo del litigio. En este caso, pues, tendría que estar relacionado a después de enero, del 1 de enero del siguiente año, de los estados financieros. Otro aspecto a tener en cuenta para la información financiera pública es sobre negocio en marcha. Entonces, la norma nos dice que la entidad no debe preparar sus estados financieros sobre la base de que es un negocio en marcha si los responsables de preparar estos estados financieros o el órgano del gobierno determinan, después de la fecha de los estados financieros, que existe la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o que no existe otra alternativa más realista que hacerlo. Este caso lo que nos quiere decir es que si después de diciembre 31 se dan cuenta de que ya no es un negocio en marcha, pues entonces ya no debe de aparecer así en los estados financieros.
Esta determinación también debe ser considerada por cada entidad, ya que puede ser de mayor importancia para entidades individuales de las que posiblemente en el futuro el gobierno tenga la decisión de dejar de girar recursos o simplemente transferir actividades a otra agencia. Entonces pues ya no aplicaría lo de negocio en marcha. Entonces esto también sería como un ajuste a la intención que tenían sobre el negocio en marcha. Con lo anterior termino mi aporte al foro. Espero pues que haya sido de suficiente, o por lo menos haya entendido un poco lo relacionado a esta norma, y que pues haya sido de comprensión para ustedes. Agradezco su atención y les deseo una